caracterización del usuario. Así es que va a estar un día bastante entretenido, bastante dinámico, con mucha colaboración de grupo, como es, ¿cierto?, la esencia de este programa. Y un poquito de recordatorio dónde estamos, ¿cierto? Nosotros actualmente estamos acá en el módulo de exploración para poder definir con más profundidad nuestro problema, para poder comprenderlo desde otras perspectivas, para poder incorporar, ¿cierto?, la mirada del usuario. Y estamos llegando como a la parte final de este módulo. ¿Por qué? Porque nos queda una sesión más, que es la próxima, donde vamos a terminar entonces de definir el problema y nuestro desafío de innovación. ¿Para qué? Para que podamos comenzar ya de vuelta, ¿cierto?, de Semana Santa, nuestro tercer módulo de experimentación, y ya teniendo el foco claro, vamos a comenzar, ¿cierto?, con el proceso de ideación y de prototipado. ¿Qué vamos a hacer hoy? Yo ya les dije, entonces vamos a realizar una introducción a la caracterización y perfilamiento de usuario y vamos a construir nuestros mapas, ¿cierto?, de empatía usuario-persona con los usuarios que podamos identificar. ¿Se acuerdan del muro de hallazgos, cierto?, que revisamos la sesión pasada? Pues bien, si pudieron realizar entrevistas o analizar datos secundarios o como tuvieron algunas respuestas de cuestionario, si pudieron hacer algo, ¿cierto?, en relación a recoger datos, entonces van a ir y van a conversar, ya les voy a dar la instrucción en detalle, ¿cierto?, con su equipo, y van a ir completando su muro de investigación con ciertos hallazgos, ciertas citas, un poco como nos comentaba Alicia ahora recién. Quizás no todos los miembros del equipo están enterados de todas las entrevistas, o en el caso de César, él hizo una, pero quizás no has tenido tiempo de compartir, ¿cierto?, con el resto de tu equipo, qué fue lo que te comentaron efectivamente en esa sesión, y viceversa. Entonces, los que pudieron levantar datos, la idea es que lo puedan conversar, puedan socializar esa información y lo puedan ir plasmando en su muro de hallazgos. Y si no han realizado entrevistas, utilicen este tiempo para completar, ¿cierto?, su plan de investigación. Si les faltó un detalle, una pregunta que tienen que, ¿cómo se llama?, quizás ajustar. Si tienen que mandar correos solicitando cierta información, o inclusive me contaba Grace ayer que un equipo de ayer aprovechó ese tiempo y llamó al tiro un usuario, y tuvieron ahí una entrevista a través del teléfono. Aprovechen su tiempo, ¿cierto?, para poder avanzar en el grado, ¿cierto?, de avance que estén ustedes como equipo. Cuando entramos a este módulo, ¿cierto?, de descubrimiento, de exploración, vamos a diverger, y eso es lo que están haciendo ustedes ahora, que empezaron a levantar datos con otras personas, ¿cierto? Fueron a conversar con directores, con pescadores, están organizando ahí las encuestas, las entrevistas, maravilloso, están divergiendo. Pero ahora también tenemos que empezar a buscar sentido a esta información, organizarla, para eso ya estamos usando una primera herramienta, que es este muro de hallazgo, pero ahora para poder hacerlo desde el punto de vista de nuestros usuarios y nuestras usuarias, vamos a usar dos herramientas de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Una de esas son los perfiles de usuario. Esto entonces para que vean que cuando nosotros en las primeras sesiones conversábamos de que uno de los principios, ¿cierto?, de trabajar con esta lógica de innovación tenía que ver con poner las personas al centro, eso no es un principio que se nos olvide después en el camino o que sean, como decimos acá, palabras de buena crianza. No. Es un enfoque de trabajo que se va reflejando, ¿cierto?, en la manera que nosotros vamos a sistematizar, en este caso, la información, pero vamos a ir viendo varias herramientas a lo largo de este proceso donde van a poder ver cómo se baja, cómo se hace carne, por así decirlo, ¿cierto?, este principio de centrado en las personas. Entonces, bien, lo primero que vamos a tener que hacer es que nosotros hicimos un mapa de actores, ¿se acuerdan? Y en ese mapa de actores tenemos de todo ahí dentro. Tenemos usuarios internos, que normalmente son funcionarios que proveen o los servicios o los productos, ¿cierto?, en las instituciones públicas. Son importantes también, los tenemos que considerar, los vamos a considerar más adelante, ¿cierto?, porque muchas veces son quienes nos van a ayudar a implementar potencialmente las soluciones. Y si no los involucramos, ¿cierto?, probablemente ellos tengan alguna información rica que nosotros no sepamos. También tenemos usuarios finales,
que son los que utilizan o demandan ese servicio o producto. En el caso de ustedes, sus usuarios finales muchas veces son pescadores artesanales, ¿cierto? Que reciben cierta capacitación o que reciben cierta certificación y credencial para poder hacer su actividad extractiva, o ciertas empresas, por ejemplo, que tienen algún tipo de apoyo tecnológico, de servicio de laboratorio. En el caso de los grupos que están trabajando con el área de capacitación, ¿cierto? También es, ¿cómo se llama? Los usuarios finales son los que reciben la capacitación y su usuario interno es, por ejemplo, el instructor, la persona que hace la asistencia técnica. ¿Se fijan? Y además, en ese mapa de actores tenemos, ¿cierto?, otras instituciones públicas, ONG, universidades, ¿cierto?, que también están relacionados con el problema, pero que son aliados potenciales para cuando nosotros queramos empezar a avanzar en diseñar una solución, pero no es el usuario final. Entonces es importante saber que los servicios los tenemos que diseñar con mirada al usuario final, y para eso esta herramienta, estos perfiles, nos va a ayudar a ponernos en sus zapatos, ¿sí? Otra distinción es que, aunque nos vayamos a centrar en el usuario final, no todos los usuarios son iguales. Eso está, pero suena evidente, pero muchas veces nos cuesta tomar, ¿cierto?, esto en consideración cuando estamos diseñando soluciones. Yo no podría decir que todos los funcionarios públicos son iguales, ¿cierto? Es lo mismo para los usuarios. No todos necesitan lo mismo. Por eso, cuando estábamos viendo nuestro mapa de actores y yo les decía, concéntrense en el círculo que está directamente relacionado, es porque ahí están, ¿cierto?, nuestros usuarios internos y externos, los directos, finales, y esos tienen información muy relevante. Entonces, mientras mejor los entendamos, mientras mejor ustedes puedan hacer, ¿cierto?, su proceso de investigación, significa que mejor servicio vamos a poder diseñar en el siguiente módulo. Entonces, ¿por qué construimos estos perfiles? Porque queremos empatizar con los usuarios. ¿Se acuerdan? Ese era el foco de este primer módulo de exploración, que en otros modelos se llamaba de descubrimiento, de need finding, de empatizar, acorde, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, a la metodología de Stanford, ¿cierto?, de diseño de servicio. ¿Por qué? Porque entendiendo a las personas y sus necesidades, ¿cierto?, como actores claves de este proceso de cambio, nos va a permitir diseñar mucho mejores soluciones. Entonces tenemos que ver y prestar atención a que hay diversos tipos de usuarios, ¿cierto?, que están relacionados con nuestro problema, que van a tener distintas necesidades y que van a haber ciertos obstáculos o barreras, ¿cierto?, que no vamos a tener que tomar en consideración para lo que vayamos a diseñar, y ciertos habilitadores o facilitadores que nos podrían ayudar a hacerlos relacionarse con nuestro servicio, ¿sí? Entonces, aquí una distinción básica, ¿cierto?, como la menor que podemos hacer en términos de nuestros usuarios finales, tiene que ver con los usuarios extremos y los usuarios promedios. Y aquí hay un ejemplo súper fácil. Esto es una micro o un bus, ¿cierto? Y un usuario promedio, es decir, como la mayoría de nosotros hacemos uso de este servicio, tiene que ver con que nos paramos en una fila y nos subimos, ¿cierto?, al transporte público. Entonces, este usuario promedio es el que normalmente encontramos en nuestra institución, es como la mayoría ocupa el servicio, ¿sí? Pero tenemos usuarios extremos también. ¿Qué pasa con las mamás que tienen hijos pequeños que necesitan tener un coche, ¿cierto?, para poder transportarse? O aquellas personas que quizás tienen movilidad reducida y requieren de una silla de ruedas, requieren de un bastón o un burrito, ¿cierto? Ellos no usan el servicio de transporte público de la misma manera. Tienen un comportamiento que quizás se da en menos cantidad, pero es intensivo porque necesitan una rampita para poder subir, ¿cierto? Entonces, es súper importante poder tener esta distinción. ¿Por qué? Porque cuando yo hago mis perfiles de usuario, voy a perfilar, ¿cierto? Voy a hacer esta caracterización de mis usuarios por ciertas variables.
que me permiten saber cómo interactúan con el servicio, qué necesidades tienen, qué barreras tienen. Y por lo general, los usuarios extremos necesitan un poquito más o un poquito menos del servicio, ¿sí? Entonces, cuando yo realmente diseño, esta es una campana, ¿cierto?, de Gauss, una curva normal. Cuando yo diseño para los extremos, significa que probablemente voy a abordar, ¿cierto?, a todos los usuarios. En el ejemplo del bus que teníamos recién, si yo pongo una rampita, puede ingresar gente que no tenga problemas de movilidad o no tenga coche, como sí. Entonces ingresan todos. Si yo no lo considero, dejo una porción, ¿cierto?, afuera. Entonces, como las demandas de los usuarios extremos son más intensas, a pesar de que son menor en cantidad, me entregan información mucho más rica o mayores exigencias cuando yo tengo que diseñar mi servicio. Entonces, como ya les decía, esta decisión de centrarse en el usuario extremo es un poco contraintuitivo porque normalmente decimos, la mayoría, y pum, y vamos y diseñamos para la mayoría, pero significa que vamos a ir dejando ciertos usuarios afuera. Entonces, no solamente nos podemos quedar con las estadísticas o con el número mayoritario, sino que con aquel perfil, y para eso, entonces, estas herramientas de diseño nos ayudan muchísimo más. Por eso, ¿cierto?, existen los perfiles de usuario, para poder ir más allá de esa estadística y ponernos a nosotros mismos mayores exigencias al momento de diseñar nuestras soluciones. Entonces, las personas, los perfiles de usuario, ¿cierto?, son personajes ficticios, en el sentido de que no existen, pero que se basan en historias o en datos, ¿cierto?, de personas reales. Entonces, ya ahí vamos a ver en la lámina, yo se los voy a explicar, etcétera. Vamos a tener, ¿cómo se llama? Vamos a tener, no sé, un nombre, le vamos a poner, ¿cierto? Vamos a decir, bueno, más o menos cuál es el rango de edad de esta persona, qué otras características tiene, qué es lo que necesita, qué es lo que busca solucionar, etcétera. Y eso lo vamos a hacer en base al conocimiento que ustedes tienen de la experiencia, en base a los datos que han ido levantando, a las conversaciones que ya han tenido en sus levantamientos, ¿cierto?, de datos. Y entonces estos perfiles de usuario, estos arquetipos, van a agrupar características de personas reales, ¿cierto?, que nos van a hacer representar como un segmento o como un grupo. ¿Para qué? Para poder empatizar con sus necesidades, con las motivaciones, con las barreras, con los hábitos que tienen. Entonces yo ya les decía, esto se hace a través de perfiles ficticios, ¿cierto? Pero basado, ¿cierto?, con rigor en términos de los datos. No es un estereotipo. ¿Por qué? Por eso se habla de arquetipo, por si acaso, si alguien les pregunta. ¿Por qué? Porque está basado en información, ¿cierto?, que obtuvimos de manera real. Y estos perfiles nos van a permitir diseñar, ¿cierto?, mucho más orientado a las expectativas y, como les decía yo, hacer carne este principio de que estamos centrados en las personas, porque partimos, ¿cierto?, nuestro proceso de diseño definiendo bien nuestro usuario, caracterizándolo y a partir de eso viendo cuál es nuestro espacio de intervención, ¿sí? Porque si no, lo que tendemos a hacer muchas veces es pensarlo siempre desde la organización, la nuestra, ¿sí? Cómo nosotros vamos a organizarnos, cómo nosotros vamos a organizar el procedimiento, la recogida de datos, esto, lo otro, pero no estamos pensando para quién es el dato, para quién es la capacitación, quién es el consumidor final de esos productos pesqueros, ¿cierto? A quién realmente yo le estoy brindando el servicio. Entonces, esta herramienta sirve para distintas etapas, ¿cierto?, del proceso de diseño, pero nosotros hoy, ya les adelantaba, lo vamos a ocupar como una herramienta de síntesis de la información, ¿cierto?, que hemos ido levantando y que vamos a seguir levantando de aquí a la próxima semana. ¿Cómo se hacen? Hay distintos formatos, yo eso se los he dicho, les he mostrado, ¿cierto?, que todos tienen distintos formatos, pero básicamente es una ficha, que nosotros ya tenemos un formato, ¿cierto?, puesto en nuestro Miro, donde nos van preguntando, ¿cierto?, ciertos elementos que nos permiten caracterizar las necesidades, las conductas, las motivaciones, ¿cierto?, de las personas.
viene esto y ya van a ver cómo esta media hora se nos va a ir volando. ¿Bien? Viaje del usuario. Segunda herramienta de síntesis que vamos a utilizar para ponernos en los zapatos del usuario. Se dieron cuenta que esto de hacer las personas realmente teníamos que pensar desde el punto de vista de ellos. Entonces ya empezamos a identificar algunas barreras que tenían, por ejemplo, para poder acceder a nuestro servicio, y nuestro problema ya no está tanto planteado desde lo neutro o desde la organización, sino que ya estamos viendo el problema que tiene el usuario respecto de ese servicio. Entonces ya nos vamos acercando más a plantear nuestro desafío de innovación con esa mentalidad. Y esta herramienta nos va a ayudar a hacer exactamente lo mismo. Pero, ¿qué es lo que nos va a aportar? Es que esto nos va a aportar un poco de una representación esquemática de paso a paso de cómo la gente hoy soluciona, ¿cierto?, su problema con lo que hay. Esta herramienta del viaje del usuario la podemos usar en dos momentos. Ahora nosotros lo estamos usando para caracterizar la experiencia del usuario actual. Entonces, en el equipo, por ejemplo, que conversaba, que hay un problema, ¿cierto?, de proveedores en, ¿cómo se llama?, de implementos de seguridad. Entonces vamos a ver el paso a paso. Pucha, la persona, no sé, escena 1, se le rompe un implemento. Oh, se agarra la cabeza y dice, Dios, ¿qué voy a hacer? No hay proveedor. Entonces, chuta, me trato de conseguir un usado quizá alrededor con los otros vecinos, con los otros pescadores. No hay. Voy y entonces trato de encargar quizás por la web, no me da confianza. Programo para la próxima semana ir a una ciudad vecina. Yo puedo empatizar con eso porque como vivo acá en el campo, nos explican que para el doctor tengo que viajar 60 kilómetros, para comprar materiales tengo que viajar 40, o sea, no puedo solucionar nada como cerca de donde estoy. Y entonces vamos a hacer como esa escena, escena por escena, cómo me siento, cómo es mi experiencia cuando estoy enfrentando ese problema. ¿Para qué? Para poder tener mucho más claro en qué parte de ese viaje hay oportunidades de innovación, ¿sí? Entonces ya hoy día avanzamos un paso porque estamos caracterizando esas personas y luego vamos a caracterizar cómo su experiencia, y con eso efectivamente vamos a decir, acá, en esto nos vamos a enfocar para buscar una solución. ¿Por qué? Porque ese viaje puede tener muchos quiebres, ya les voy a contar de eso. Hay, como siempre en esta vida, muchos formatos para hacer viajes. A mí me encanta contarles, cierto, como desde lo amplio, porque ya les digo, si es que en algún otro momento tienen la oportunidad de estar en otro proyecto de innovación o quedaron súper motivados con este transformar y empiezan a tomar cursos por su parte, ¿cierto? Van a ver que estas herramientas tienen distintos formatos, pero la lógica es la misma. Entonces me encanta a mí explicarles como la lógica general para que se queden ustedes con eso. Si se fijan, este viaje es uno de los más simples con los cuales yo he trabajado, que tiene que ver con un día en la vida de. Entonces, ahí yo pongo a mi usuario persona, ¿cierto? Esta es la vida de Diana, y voy a marcar todas las cosas que Diana hace en 24 horas. Entonces, se fija, Diana le suena la alarma a las 7 de la mañana, se levanta, se demora ahí un poquito en levantarse, entre que sonó la alarma y se levantó y hizo su té, ¿cierto? Y después ahí a las 8:15 ya va saliendo al trabajo. Lo primero que hace cuando llega al trabajo es que responde mail, se fijan, y esto entonces me está dando una sensación de cómo es un día en la vida de Diana. ¿Bien? Y esto es una forma en la cual yo puedo hacer un viaje. Esto es un viaje de caracterización de un día. Nosotros vamos a usar otro tipo de viaje que tiene que ver con las etapas, ¿cierto?, de uso de un servicio. Ustedes tienen en sus problemáticas servicios de capacitación, o obtención de productos, como estábamos hablando de los implementos, ¿cierto?, de seguridad. Hay también, ¿cierto?, algunos que tienen que ver con consumo de ciertos productos, etcétera. Entonces, si bien no todos los viajes son iguales, hay como macroetapas, ¿cierto?, que nos pueden ir sirviendo para ayudarnos a estructurar nuestro viaje. Lo primero es, ¿cómo se llama? Como el antes, durante y después. Entonces, en el antes tiene que ver con cómo yo conozco que existe este servicio o qué cosa me pasa, ¿cierto?, para tener el problema. Es como el estar
ahí en inglés dice aware, como de conciencia, ¿cierto? Algo pasa. Cuando estamos hablando de servicios, también podemos pensar en un antes, en un durante y en un después. Estamos quizás en el ámbito público poco acostumbrados y le ponemos mucho énfasis en el durante, pero no muchas veces nos fijamos en, algunos de ustedes los mencionaba, que dentro de las preguntas que le iban a hacer a los pescadores es si es que conocían o no conocían la institución. Es súper importante eso, porque eso es parte del viaje del antes. Cómo yo me doy cuenta que hay un servicio tecnológico o de laboratorio al cual yo podía acceder, o a una capacitación, cómo yo tengo ese awareness, ¿cierto? Esa como conciencia de que existe, es importante. Y muchas veces descuidamos esa parte del antes y descuidamos el después en los servicios públicos, y eso afecta a la experiencia de las personas, ¿cierto?, a las cuales atendemos. Después acá hay otro concepto clave que es el punto de contacto, que también vamos a ir graficando en estos viajes, ¿cierto? Y a pesar de que los servicios son como un intangible, ¿cierto? A diferencia de un producto concreto, cuando vamos visualizando esta escena por escena que yo les contaba, como esta secuencia, nos damos cuenta que si hay soportes físicos o digitales donde es el punto de encuentro entre la organización y el usuario final. Y ahí en esa intersección, ¿cierto?, es lo que denominamos punto de contacto. Punto de contacto pueden ser muchas cosas. Puede ser un espacio físico, por ejemplo, la estación de buses o el sector, ¿cierto?, el desembarcadero pesquero. Puede ser señalética, pueden ser guiones. Cuando uno hace atención a público, normalmente hay protocolos de atención que vienen con guiones respecto de lo que yo tengo, ¿cierto?, que ir comentando o cómo tengo que ir atendiendo al usuario o usuaria. Interfaces digitales, puede ser que hayan plataformas, puede ser que hayan grupos, ¿cierto?, de WhatsApp, correos electrónicos, carteles, souvenirs, entre otras cosas. Todos esos son puntos de contacto y también son importantes porque muchas veces tengo malas experiencias con esos puntos de contacto. La instrucción en el correo no se entiende. He trabajado con muchas instituciones públicas que mandan una notificación para efectivamente que los y las usuarios como reciban una información importante para ellos, y está escrito en un tono tan técnico y tan legal que la gente no sabe qué le están escribiendo. También. Entonces hay algunas preguntas como clave que nosotros vamos a ir haciéndonos en la próxima sesión para poder elaborar nuestros viajes de usuario. Vamos a pensar, bueno, ¿dónde comienza y dónde termina el viaje? ¿Cierto? En esta lógica del antes, del durante y del después. Y yo ahí les comentaba que el antes, ¿cierto? Muchas veces es como cuando yo me hago consciente del problema o me surge la necesidad o recibo una información. No necesariamente es cuando llego a la estación de servicio o a la estación de buses, ¿cierto? Hay un proceso anterior. Luego, también vamos a estar pensando en, bueno, ¿cuáles son los puntos de contacto clave, ¿cierto? Estos interfaces con los cuales el usuario tiene que interactuar para poder, ¿cierto?, recurrir a ese servicio. Después vamos a hablar de quiebres. Quiebres es como el dolor, el momento crítico. Es cuando el usuario se agarra a la cabeza y dice, ah, no, tengo, allá, ahí, eso cuando ya me duele, no está funcionando la experiencia, ahí hay una oportunidad de innovación. Y para eso nos va a servir esta herramienta entonces, porque a medida que vayamos caracterizando esa experiencia, nos vamos a ir dando cuenta de dónde están los problemas de manera mucho más específica. Significa que vamos a poder diseñar luego soluciones mucho más específicas, ¿cierto?, para poder mejorar esa experiencia del usuario. Entonces, esto es uno de los formatos con los cuales uno puede ir trabajando. Si se fijan, hay espacios para etapas, uno va poniendo la descripción, las actividades, que ahí va esta secuencia como guión gráfico, ¿cierto?, como cómic, si es que lo quieren así, escena por escena. Ahí vamos delimitando los puntos de contacto, ¿cierto? Y bueno, acá, si es que hay quiebres, si es que hay momentos donde hay emociones negativas, positivas, esperanzadoras, para poder ver realmente cuáles son los problemas y los quiebres que nos van a inspirar estos, ¿cómo se llama?, oportunidades de innovación. Esto uno normalmente le va a ir poniendo un nombre. ¿Por qué? Porque sus instituciones de seguro entregan muchos servicios. O sea,
Puede ser que tengan servicio de capacitación, servicio de análisis de laboratorio, servicio de subvención tecnológica, servicio de varias cosas. Entonces, uno tiene que decir, bueno, ¿cuál es el servicio específico que yo estoy mapeando? Que está relacionado con el problema, ¿cierto? Que hemos estado trabajando en las últimas sesiones. Ahí vamos a ver las etapas o los grandes momentos, las actividades, como les decía yo, ¿cierto? Como en cada una de las etapas hay microactividades, los puntos de contacto, y entonces ahí vamos viendo las emociones y cuáles son los quiebres o los problemas que están surgiendo en esa escena. Entonces, mientras más negativa sea la emoción, más grande el quiebre, entonces mayor urgencia de solucionar eso dentro de esta experiencia. Si se fijan, acá hay un ejemplo, es un ejemplo de personas que buscan trabajo, ¿sí? Y si se fijan en este viaje de la persona que busca empleo, acá hay una parte, ¿cierto?, del ciclo como aumentada para poder verlo en ejemplo. Aquí va describiendo escena por escena. Entra, ¿cierto?, a Google para buscar portales de trabajo y llena su perfil en la plataforma. Puntos de contacto: Google, redes sociales. Va a ferias de empleo o charlas, ¿cierto? ¿Con quién? Punto de contacto: personal de la empresa. Postula diferentes cargos y espera que alguien lo llame. Punto de contacto: portales de empleo. Y si se fijan, ahí hay emociones. Hay otra forma de visualizar, ¿cierto? Como los hallazgos, ¿cierto? Dentro de un viaje que tiene que ver con jobs to be done, como cosas que se tienen que hacer o lograr, ¿cierto? Y es algo que vamos a ir trabajando, ¿cierto? Algo similar cuando ya lleguemos al próximo módulo para poder ver nuestro desafío de innovación, pero tiene que ver con situar en el cuándo, que es la escena que yo les comentaba del viaje, ¿cierto? Quiero o necesito, que es como la necesidad o el quiebre que se pueda producir para poder lograr cierto resultado esperado.